una madre joven parió a un bebé y lo tira por el inodoro. Unos recicladores que pasaban por ahí ven al bebé tirado en el desagüe y deciden quedarse con él. Años después, esta despreciable mujer recibe una visita inesperada. La vida de Sofía había sido una constante búsqueda de diversión y placeres efímeros. Desde pequeña, siempre había sentido que el pequeño pueblo donde creció le quedaba corto, como si estuviera atrapada en una burbuja que no le permitía ver más allá del horizonte. A sus ninetín años, llena de sueños y ambiciones, decidió que era el momento de romper esa burbuja y mudarse a la ciudad. Sus padres, aunque preocupados por dejar la IR, tenían la esperanza de que en la ciudad Sofía encontraría las oportunidades y el futuro brillante que ellos siempre habían deseado para ella. Con grandes expectativas y el corazón lleno de emoción, Sofía se despidió de su hogar, prometiendo volver convertida en una mujer exitosa. La ciudad, con sus rascacielos imponentes, luces brillantes y bullicio constante, la recibió con los brazos abiertos. Para Sofía, era como entrar en un mundo nuevo, lleno de posibilidades y aventuras por descubrir. Se matriculó en una universidad prestigiosa, donde esperaba estudiar administración de empresas, pero pronto se dio cuenta de que las tentaciones de la vida urbana eran mucho más atractivas que las aulas y los libros. Las primeras semanas en la ciudad fueron un torbellino de nuevas experiencias. Las fiestas universitarias, los clubes nocturnos y las amistades superficiales se convirtieron en su rutina diaria. Sofía disfrutaba de la sensación de libertad, de poder hacer lo que quisiera sin las restricciones que sentía en su pequeño pueblo. Cada noche se perdía en el frenesí de la música y las luces de neón, olvidando momentáneamente las responsabilidades y las promesas que había hecho a sus padres. Fue durante una de esas noches que Sofía, perdida en el tumulto de la música y las luces de neón, tuvo un encuentro íntimo con un desconocido. La combinación de alcohol y el frenesí de la fiesta borraron cualquier memoria clara del acontecimiento, dejándola con una vaga sensación de haber vivido algo prohibido y sin sentido. Despertó al día siguiente con la cabeza pesada y un dolor difuso en su interior, pero pronto descartó esos sentimientos, deseosa de sumergirse nuevamente en la vorágine de la ciudad que tanto la fascinaba. Semanas después, algo cambió. Su cuerpo comenzó a enviar señales que no podía ignorar. Náuseas matutinas, un cansancio abrumador y un retraso que la llenaba de una inquietud creciente. Sofía intentó ignorar los síntomas, atribuyéndolos al estrés y al ritmo de vida desenfrenado que llevaba. Sin embargo, la duda persistía, como una sombra que la seguía a todas partes. Finalmente, con las manos temblorosas y el corazón latiendo con fuerza, se atrevió a comprar una prueba de embarazo. El resultado fue positivo. La noticia cayó sobre ella como un balde de agua fría, dejando un vacío helado en su pecho. Se sentó en el suelo de su pequeño baño, incapaz de moverse, sintiendo que el mundo a su alrededor se desmoronaba. El pánico se apoderó de su ser, como si unas garras invisibles la estrujaran sin piedad. Lágrimas de desesperación comenzaron a rodar por sus mejillas mientras la realidad la golpeaba con toda su crudeza. ¿Cómo podría ella, una joven que apenas podía cuidarse a sí misma, hacerse cargo de un bebé? La pregunta retumbaba en su mente, amplificando su ansiedad. Los recuerdos de las noches de fiesta, de las risas superficiales y los rostros borrosos parecían burlarse de ella, recordándole la irresponsabilidad que la había llevado a esta situación. Sofía se sentía atrapada, como si estuviera encerrada en una jaula de la que no podía escapar. El miedo y la incertidumbre la envolvían en un manto de oscuridad. La vida que había conocido hasta entonces se esfumaba ante sus ojos, y en su lugar solo veía un futuro incierto y aterrador. Pensó en sus padres, en las expectativas que habían depositado en ella, y el dolor de la decepción se sumó a su agonía. ¿Cómo podría enfrentarlos? ¿Cómo podría admitir que había fallado tan estrepitosamente? A medida que los meses pasaban,
La angustia de Sofía se transformaba en una desesperación palpable. Cada día que su vientre crecía era un recordatorio constante de su situación, un símbolo visible de sus errores y del destino que no quería aceptar. En su desesperación, comenzó a buscar todo tipo de soluciones para deshacerse del bebé. Recurrió a medicamentos, hierbas y cualquier método que prometiera inducir un aborto. Visitó clínicas clandestinas, habló con personas de dudosa reputación y probó remedios caseros. Pero, a pesar de todos sus esfuerzos, ninguno surtió efecto. Con cada intento fallido, el pánico y la desesperación se intensificaban. Las noches se convirtieron en interminables vigilias de insomnio, llenas de lágrimas y súplicas silenciosas. Sofía sentía que su vida se le escapaba de las manos, que el control que tanto valoraba se desvanecía lentamente. La culpa y el miedo la corroían por dentro, y cada latido del pequeño ser dentro de ella era un martilleo constante que la volvía loca. Cada visita de sus padres era una angustia constante. Con una mezcla de ingenio y desesperación, se fajaba fuertemente el abdomen, soportando el dolor físico para ocultar la verdad. Cada mirada de preocupación de su madre, cada pregunta amable de su padre, era una punzada de culpa que la hacía sentir más pequeña y desesperada. Sus padres, ajenos a su lucha interna, veían a una hija más delgada y pálida, atribuyendo su aspecto a la exigencia de los estudios y la vida en la ciudad. Sofía, con una sonrisa forzada y palabras tranquilizadoras, mantenía la fachada, mientras su mundo interior se desmoronaba cada vez más. Una mañana, mientras intentaba mantener la normalidad, los dolores de parto la tomaron por sorpresa. Fue un dolor agudo, visceral, que la dejó paralizada por unos instantes. Con un grito ahogado, se dobló sobre sí misma, el miedo y la desesperación inundando cada fibra de su ser. Sola en su pequeño departamento, sintiendo que el mundo se cerraba sobre ella, se arrastró hasta el baño. Cada paso era una tortura, cada contracción un recordatorio de su impotencia y terror. El baño se convirtió en su campo de batalla. Con el dolor surcando su cuerpo, empapada en sudor y lágrimas, Sofía dio a luz a una niña. El pequeño ser, frágil y vulnerable, emitió un débil llanto que resonó en el pequeño espacio. Pero en lugar de sentir alivio o amor, Sofía fue consumida por el miedo y el rechazo hacia esa pequeña vida que representaba todo lo que ella temía y no quería. Con manos temblorosas y lágrimas en los ojos, Sofía tomó a su hija. Sus pensamientos eran un torbellino de confusión y desesperación. No veía una salida, solo un abismo sin fin de responsabilidades y arrepentimientos. En un acto de pánico y desesperación, la arrojó al inodoro. El sonido del agua tragándose el pequeño cuerpo resonó en su mente, y en ese instante, Sofía sintió que su alma se rompía en 1000 pedazos. Se dejó caer al suelo del baño, sintiendo un vacío abrumador que la envolvía. Las lágrimas corrían libremente por su rostro, mezclándose con el sudor y el agua del baño. En su mente, había cometido un acto irrevocable, uno que la marcaba de por vida. Pensó que esa era la única solución para retomar su vida, pero en lo profundo de su corazón supo que nada volvería a ser igual. El remordimiento y la culpa la perseguirían siempre, como sombras que no podía escapar. Sofía se quedó allí, en el suelo frío del baño, sintiendo que el peso de sus decisiones la aplastaba. El eco del llanto de su hija resonaba en su mente, y la imagen de ese pequeño cuerpo la atormentaría por siempre. En su desesperación por recuperar el control, había perdido mucho más de lo que nunca imaginó. El bebé, milagrosamente, sobrevivió al descenso por las tuberías. A medida que se deslizaba por el oscuro laberinto de agua y suciedad, su pequeño cuerpo se aferraba a la vida con una fuerza inimaginable. El llanto desesperado, apenas audible entre los ecos del sistema de desagüe, era un grito de lucha, un testimonio de la fragilidad y la resistencia humanas. Finalmente, la corriente la llevó hasta un desagüe exterior, donde su llanto resonó con una urgencia desgarradora. Fue entonces cuando el destino intervino de manera inesperada. Marta y Juan,
una pareja de recicladores que recorrían las calles en busca de objetos reutilizables y materiales que pudieran vender, estaban cerca del desagüe, revisando los montones de desperdicios. Eran personas humildes, con corazones generosos y ojos entrenados para encontrar valor en lo que otros desechaban. Mientras trabajaban, escucharon un débil sonido que se mezclaba con el ruido ambiente de la ciudad. Al principio, Marta pensó que era su imaginación, pero el llanto persistió, cada vez más claro y más insistente. Se miraron, confundidos, y comenzaron a seguir el sonido, moviéndose rápidamente entre los escombros y la basura. Cuando llegaron al origen del llanto, se encontraron con una escena que jamás habrían esperado. Un bebé, frágil y cubierto de suciedad, luchando por su vida. Sin dudarlo un instante, Marta se inclinó y tomó a la pequeña en sus brazos. Sus manos temblaban, pero sus movimientos eran firmes y protectores. Juan, con la voz quebrada por la emoción, buscó algo con que abrigar al bebé. La envolvieron en una manta vieja y sucia, pero que ofrecía un calor y una seguridad que la niña no había conocido hasta ese momento. Llevaron al bebé a su humilde hogar, un pequeño cuarto en las afueras de la ciudad. Marta y Juan, aunque pobres, tenían un hogar lleno de amor y esperanza. Mientras la limpiaban y cuidaban de ella, se dieron cuenta de que habían sido testigos de un milagro. Decidieron llamarla Esperanza, un nombre que reflejaba no solo el milagro de su supervivencia, sino también el nuevo propósito y la luz que ahora llenaban sus vidas. Cada día que pasaba, Esperanza crecía bajo el cuidado atento y amoroso de Marta y Juan. Aunque sus recursos eran limitados, la niña nunca careció de cariño y atención. La pareja trabajaba incansablemente para asegurar que tuviera todo lo necesario. Sus esfuerzos eran recompensados con las risas y sonrisas de Esperanza, que iluminaban incluso los días más oscuros. A medida que Esperanza crecía, mostró una inteligencia y una curiosidad insaciables. Marta y Juan hicieron todo lo posible para fomentar su educación, sabiendo que el conocimiento era el camino hacia un futuro mejor. La niña, consciente del sacrificio de sus padres adoptivos, se esforzaba en sus estudios y soñaba con devolverles algún día todo lo que habían hecho por ella. La historia de Esperanza se convirtió en una leyenda en su comunidad. La niña rescatada del desagüe, que había sobrevivido contra todo pronóstico, inspiraba a todos a su alrededor. Su nombre no solo reflejaba el milagro de su nacimiento, sino también la esperanza que infundía en quienes la conocían. Marta y Juan, con orgullo y humildad, veían cómo su hija crecía y florecía, agradecidos por el destino que los había unido de manera tan extraordinaria. Los años pasaron, y Esperanza creció en un ambiente lleno de amor y dedicación. Marta y Juan hicieron todo lo posible para darle una buena educación, trabajando arduamente para asegurar su futuro. La niña, consciente del sacrificio de sus padres adoptivos, se esforzó en sus estudios, logrando obtener una beca para estudiar medicina. Eventualmente, se convirtió en una doctora reconocida, usando su éxito para mejorar la vida de sus padres adoptivos. Mientras tanto, Sofía, atormentada por la culpa y el remordimiento, no encontraba paz. Los años habían erosionado su espíritu, y las imágenes de su bebé nunca la abandonaron. En un intento desesperado por redimir su alma, empezó a buscar a su hija, sin saber si estaba viva o muerta. Un día, las noticias locales difundieron la increíble historia de una niña rescatada de un desagüe que había crecido para convertirse en una destacada doctora. Al escuchar esto, Sofía supo que esa niña era su hija. Llenándose de valor, decidió buscarla, con la esperanza de encontrar perdón y redención. Cuando Esperanza recibió la noticia de que su madre biológica la buscaba, una mezcla de emociones la inundó. La curiosidad, la ira y el deseo de conocer la verdad la llevaron a aceptar un encuentro. En una pequeña cafetería, madre e hija se encontraron después de 20 años. Sofía, con lágrimas en los ojos, contó su historia, rogando por el perdón. Esperanza, con el corazón dividido, escuchó en silencio. Al final, miró a los ojos de la mujer que le había dado la vida y dijo: «Te perdono,
pero nunca podré olvidar. Gracias a Marta y Juan, tuve la oportunidad de vivir y ser amada. Ellos son mis verdaderos padres y siempre lo serán. Con esas palabras, Esperanza se levantó y se marchó, dejando a Sofía con su dolor y su remordimiento. A pesar de la difícil conversación, Esperanza sintió que había cerrado un capítulo de su vida, reafirmando su compromiso con sus padres adoptivos y la vida que habían construido juntos. Sofía, aunque devastada, encontró un pequeño consuelo en el perdón de su hija. Decidió dedicar el resto de su vida a ayudar a jóvenes en situaciones desesperadas, esperando que su historia pudiera evitar que otros cometieran los mismos errores. La vida, a veces, ofrece segundas oportunidades, no para rehacer lo que se hizo mal, sino para aprender y crecer a partir de ello. Esperanza y Sofía siguieron caminos separados, pero ambas encontraron la manera de transformar el dolor en fuerza y el arrepentimiento en acción.